Buenas noches. Bueno, si les parece, vamos a arrancar con la primera charla. Si quieren pasar para este lado, capaz que es mejor para ver la presentación. Ya que estamos, quería preguntarles, ¿cuántos de ustedes es la primera meetup de Big Data que vienen? Ok. Hey, you got it. So, yeah, he's learning. Está aprendiendo castellano, así que Molud es uno de los segundos speakers. La idea de la meetup es armar una comunidad, así que si alguien tiene algo para contar, otra presentación, algo que quiera dar, comuníquense con Juan, conmigo, en el grupo pónganlo, más fácil, si no. Y la idea es armar reuniones cada tanto y charlar un poco sobre tecnologías de Big Data. Así que siéntanse libres de cualquier cosa que quieran, si quieren presentar, si tienen un tema que tienen ganas de contarlo, porque nada, está bueno transmitir conocimiento entre nosotros y poder charlar. Nada, sin más introducción, los dejo con Juan. Y no te di el clicker. ¿Tiene un segundo? Vale. Bueno. ¿Está prendido? Bien. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, ante todo, gracias a OLX por hostear la meetup y también por las oficinas, están muy buenas. La idea, bueno, obviamente es, voy a dar yo la primera charla y después, o sea, del lado de OLX van a darnos una charla que nos van a contar, bueno, la parte de Learning to Rank. Y yo particularmente voy a hablar de una herramienta que bueno, vengo yo usando hace bastante tiempo y por otro lado, digamos, tratando de que la gente use cada vez más y también venimos usando, digamos, en distintos proyectos adentro de lo que hoy en día, digamos, es nuestra empresa. Y bueno, hemos usado también en otros proyectos conjuntos de las personas que estamos en mi empresa, donde trabajamos antes en Jump. ¿Qué es Airflow? Está medio complicado pasar, pero... ¿Vos de este lado? Ahí va, vos de este lado. Solo para repasar, digamos, mi background, contarles un poco. Estudié ingeniería informática en el ITBA y actualmente soy co-founder de Mood Data con dos otras personas que están presentes y una que debería llegar en cualquier momento. Somos una empresa que se dedica al desarrollo de proyectos de Big Data y Data Science. Y bueno, trabajé en proyectos de este estilo, más que nada en la parte de Data Engineering, bueno, de Globant, Despegar, Social Metrics, bastante tiempo en Jump y hoy en día estamos con proyectos en varias empresas, entre las que están, bueno, Claro particularmente y después varias más como Clarín y demás. Y venimos usando, bueno, entre los del equipo, venimos usando Airflow desde 2015 y particularmente en producción. Así que la idea es contarles un poco, digamos, qué tiene buena esta herramienta y digamos, por qué deberían usarla, cómo deberían probarla y bueno, cómo pueden escalar y demás, cuáles son las prácticas digamos, que aprendí en este tiempo. La definición así como un poquito, digamos, cruda sería que es una plataforma para programar pipelines y, bueno, o sea, workflows y schedulear y monitorear la ejecución, ¿no? Fue creado en 2014 en Airbnb, por eso se llama Airflow, no, Airbnb. La mayoría de los proyectos se llaman con Air, de proyectos open source se llaman con Air adelante. Y fue creado por un data engineer que se llama Maxime Beauchemin, lo pronuncié muy mal seguramente, y fue hecho open source a mitad de 2015 y yo más o menos, o sea, lo empecé a usar casi apenas lo habían hecho open source. Y fue hecho, empezó el periodo de incubación en Apache en marzo de 2016, en marzo de 2017 sale la primera versión Apache, y la verdad que cada vez se utiliza más en un montón de empresas, o sea, si se fijan, acá puse una lista súper corta, pero digamos de las que me parecieron más conocidas, pero dentro del repo de Airflow están tipo todas las empresas que digamos, lo usan y son, digamos, cientos de empresas.
Bueno, Twitter, por ejemplo, lo usa para entrenar modelos de Machine Learning, bueno, PayPal, Reddit para ETL, y bueno, lo usamos en su momento cuando estuve en Jump, y actualmente lo usamos en distintas empresas. La idea es que uno, digamos, este workflow de tareas lo arma un grafo dirigido, y ese armado del grafo dirigido de tareas lo arma en Python. Después, el scheduler lo que va haciendo es ejecutando esas tareas cuando le tocan, de acuerdo a cuando uno define una expresión de cron o las dependencias entre tareas. Y después tiene una linda UI que ahora vamos a ver un poco para poder monitorear qué es lo que está pasando, si, digamos, si falla algo, vemos, o sea, en rojo, podemos seleccionar una tarea, ver los logs de esa tarea en particular, se centraliza todo. La verdad que es bastante útil. Y algo por ahí que es no menor es que, digamos, Airflow está medio pensado desde un principio para, digamos, ser muy fácil de utilizar. O sea, nosotros ahora vamos a ver cómo es para instalarlo en una sola máquina. Digamos, no lo voy a hacer una demo, sino que lo voy a mostrar en el slide, pero digamos, son muy pocos pasos si tenemos Airflow andando en una sola máquina, en nuestra máquina en particular, y podemos de ahí, digamos, schedulear algún workflow que básicamente se define con este archivo Python. Y la realidad es que son, no sé, creo que 8 comandos para tenerlo corriendo más o menos. Después, o sea, de ahí a pasar a ejecutar, digamos, en un servidor, y que ese servidor escribe tareas en un montón de servidores distintos, que pueden ser cientos de servidores. Airflow también nos permite eso, de acuerdo a la configuración que hagamos. Entonces, la realidad es que la herramienta, digamos, como que cumple con esto que uno por ahí piensa en lo que son las herramientas apuntadas a Big Data, de poder, digamos, ser escalables. O sea, si necesitamos correrlo en una sola máquina o correrlo local, digamos, lo instalamos y lo corremos rápido, y si necesitamos escalar a cientos de máquinas, o sea, también lo soporta y es bastante bueno. Y en general, digamos, empresas grandes terminan, digamos, haciendo esto, obviamente, ¿no? Terminan corriendo cientos de procesos o cientos, digamos, de lo que se llaman workers, para poder, digamos, escalar el procesamiento. Como les decía, a diferencia por ahí de muchos otros sistemas de workflows, uno en Airflow define estas dependencias entre tareas en Python, lo cual significa que básicamente para poder definirlo escribimos código, y ese código lo podemos abstraer como querramos, generar funciones, generar objetos, digamos, que se genere dinámicamente en base a datos en una base de datos y demás. Además de eso, podemos testearlo, podemos versionarlo muy fácil, digamos, es mucho más útil para poder colaborar. Entonces, la realidad es que eso ya nos da, digamos, una pauta de que puede ser muy útil y bastante más útil que otras opciones, ¿no? Bueno, ¿qué otras opciones hay o a las que uno recurre? Inicialmente siempre uno arranca cuando tiene que escribir un workflow o un proceso, uno pone un cron en alguna máquina que corre, digamos, una vez por hora, una vez por día, a cierto horario. Ese cron uno muchas veces se olvida de pipear el standard out y el standard error, y digamos, no, se pierden los logs. Después eventualmente uno aprende que tiene que pipearlo y tiene que mandarle un archivo, entonces digamos, tiene los logs y sabe que ejecutan. Y después, una vez que ya, digamos, ese cron en particular, por ahí es un script que llama a otros scripts y se vuelve un poco más complicado, uno lo que te empieza a pensar es, bueno, ¿qué usamos en vez de eso, no? Y uno dice, bueno, debería haber alguna solución bastante simple, y empezando a mirar, hay soluciones, o sea, digamos, propietarias, como se llama, digamos, open source, pero que cobran licencias a empresas tipo Pentaho o Talend, y después hay opciones, o sea, gratuitas, como son Uzi y Luigi, y todas estas opciones, digamos, por lo general se quedan bastante cortas en algunos de los aspectos, ¿no? En general, digamos, lo que vemos para el lado de cron, no tenemos, digamos, una forma simple de manejar dependencias entre tareas, no es que hay una forma estándar. Por ahí lo que terminamos haciendo es usar el operador AND en un archivo bash, por ahí tipo, no sé, terminamos ejecutando un archivo Python. Digamos, no hay una forma digamos, de manejarlo así que sea estándar, y por otro lado no hay una forma de ver esa dependencia, ¿no? O sea, si yo quiero ver ese grafo de tareas y qué pasó con ese grafo de tareas, cuál falló, digamos, cuál se reintentó, lo que sea, no tenemos una visualización simple. Y en general, digamos, o sea, en las herramientas, algunas de las otras que hay, te dan esa visualización, te dan esa dependencia entre tareas, pero puede ser que tenga algunas limitaciones. Por otro lado, digamos, no tienen lo que es la parte de reintento de tareas automático, ¿no? O sea, cron ni hablar, tenemos que codiarlo, pero digamos, Uzi, por ejemplo, es una herramienta que se usa para manejar workflows sobre Hadoop, y tampoco tiene, digamos, una forma fácil de reintentar tareas y tener algún tipo de política de cuántos reintentos,
cada cuánto tiempo y demás. Ni hablar que, bueno, uno cuando necesita, digamos, tiene varias workflows o procesos que corren automáticamente, necesita tener alguna métrica de cuánto tardó cada tarea, si varió con respecto a lo que tardó ayer y, bueno, todas esas cosas, en las cuales, ni hablar que Cron no lo tiene tampoco. Y después cuando tenemos que interactuar, digamos, con la herramienta, tenemos que loguearnos a una máquina en particular. Muchas veces, o sea, esos logs están desperdigados por distintos lugares. En el caso de UCI, por ejemplo, las tareas de Hadoop, digamos, tienen cada una su log y tienen que uno loguearse a otra UI, no lo tiene centralizado. También en muchos casos es difícil, o sea, en el caso de Chrome, por ejemplo, es difícil, digamos, escalar a más de una máquina. No es que ya viene automáticamente para correr procesos en un montón de máquinas distintas. Y ni hablar que uno lo que termina haciendo es definiendo en estos casos, o sea, en cron, definir, digamos, en bash lo que son los procesos muchas veces, y en UCI y otros similares termina escribiendo XML, lo cual no sé si les pasó alguna vez, pero es bastante horroroso después de definir 3 o 4 jobs, y a medida que escala la empresa es todavía peor, ¿no? En general, digamos, bueno, algunas preguntas que no podemos responder fácil con cron serían, digamos, o sea, ¿cuándo exactamente falló? Tenemos que ir y crear un log muchas veces, o tener algún proceso que lea ese log y nos mande el mail, digamos, por mail el error. Donde podemos, o sea, podemos darnos cuenta, digamos, si una tarea anduvo más lento que los días anteriores. Y la realidad es que sí, tenemos que crear un log de vuelta, no es una forma fácil de ver por tarea, digamos, cómo evolucionaron esos tiempos. Visualizar, digamos, cuántas tareas están corriendo en el momento, cuántas están, digamos, listas para correr, pero todavía no están corriendo. Todas esas cosas, o sea, digamos, es bastante difícil tener una herramienta que cumpla, digamos, todos estos casos de uso. Quizás, o sea, la más parecida a Airflow es Luigi, que es una herramienta de Spotify, que también uno escribe estos pipelines en lo que es en Python, digamos, define. Lo que tiene Luigi es que hoy en día la herramienta está, digamos, no la siguieron desarrollando mucho, es bastante más simple que Airflow, tiene menos componentes y por lo general uno es más fácil, digamos, modificarla, pero a su vez, o sea, se queda corta cuando uno va a casos de uso más especializados que vamos a ver ahora. Sí, sí, hoy en día, digamos, estuve viendo, creo que en Hacker News estaba una discusión que decían bueno, que había equipos igual que siguen usando Luigi, pero que algunos equipos de VI y eso usan Airflow. Así que, bueno, nosotros, o sea, ¿cómo definimos un workflow en Airflow, no? O sea, tenemos el concepto es el objeto DAG, que es un grafo acíclico dirigido de tareas. Nosotros lo que tenemos que hacer es definir un objeto DAG y después agregar tareas a ese DAG. Entonces, lo que tenemos son distintos objetos operadores, que por ejemplo tenemos un operador de bash, un operador de, no sé, MySQL, un operador de lo que sea, que ya muchos vienen predefinidos y otros directamente podemos definirlos nosotros extendiendo lo que existe, o podemos también, digamos, utilizar los que son los operadores, no sé, por ejemplo, el operador de Python para ejecutar cualquier código arbitrario Python que querramos, ¿no? Dos operadores se instancian y se encadenan entre sí, y después, o sea, cuando se instancia el operador, eso se considera una tarea, ¿no? O sea, yo le marco cuál es el nombre de la tarea, le marco cuáles son los parámetros de entrada, le marco, digamos, no sé, por ejemplo, si queremos tener un SLA y decimos esta tarea no puede tardar más que X tiempo, también, digamos, le podemos marcar, y a qué DAG está asociada esa tarea, también lo marcamos. Después, eventualmente, cuando le toca, este DAG nosotros le definimos, o sea, la periodicidad con la que corre, una vez al día, una vez por hora, una vez cada 15 minutos, no sé, podemos usar expresiones cron para ser creativos y correrlo todos los martes, el primer martes de cada mes o cosas por el estilo. Y una vez que definimos esa periodicidad, Airflow se encarga de ejecutar ese workflow, que lo que genera es un DAG run, o sea, una corrida del DAG, donde se van ejecutando cada una de las tareas en base a las dependencias, ¿no? Cada una de esas ejecución de tareas que tiene que ver con la ejecución del DAG es una instancia de la tarea, y esa instancia de la tarea tiene un montón de información asociada de con qué parámetros corrió, digamos, en qué momento corrió, qué datos tenía que procesar, cuánto tardó, y si falló, si se reintentó y todo eso. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entendió algo de lo que dije o fue demasiado rápido? Allá al fondo me dicen que sí, así que asumo.
Bueno, y desde la UI de Airflow se ve algo por el estilo, obviamente que no es la UI más linda del mundo, pero la realidad es que sirve bastante y más que otras herramientas. Nosotros entramos a Airflow y vemos un listado cada uno de estos workflows. Esos workflows de por sí están activados o desactivados, o sea, si están on, significa que cuando se cumpla la expresión y el tiempo haya, digamos, pasado lo suficiente, se va a ejecutar. Tenemos un owner, las tareas ejecutadas recientemente, si terminaron bien o si hubo alguna que falló y faltan algunas a correr porque dependían de esa. Cuál fue la última corrida, y después un montón de links a los que son las distintas pantallas que ahora vamos a ver. Entonces ya uno de acá puede ver, digamos, tener un pantallazo general de cómo están todos los procesos, digamos, de la empresa o del proyecto o del equipo, lo que sea, ¿no? Idealmente uno debería tener esto a nivel de la empresa y después, o sea, cada equipo tener diferenciado el owner y, bueno, algunas configuraciones más que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Les parece útil esto ya o no? ¿Quiénes usan cron de acá y tienen más de 2 cosas en el cron por día? Ok. ¿Y ese cron que ejecuta más de 2 tareas distintas? ¿Alguno? ¿Tiene un cron con más de 2 tareas distintas? O sea, no sé, leer archivos de algún lado, insertar una base de datos y después mandar un reporte. Ok. Vos también, vos usás Airflow. ¿Cómo haces esto, Nico? ¿No? Bueno, o sea, esto ya de por sí es difícil de hacer con un cron, o sea, si tenemos varios workflows corriendo, digamos, ver exactamente en qué está cada uno no es algo tan simple. Si están corriendo ahora, si no corrieron, cuál fue la última corrida, uno tiene que ser bastante creativo con el grep. Después cuando entramos a cada uno de los workflows, lo que empezamos a ver son estas dependencias entre tareas, ¿no? O sea, el workflow en este caso se visualiza de izquierda a derecha, arranca con todas estas 4 tareas en paralelo y a medida que las tareas van pasando a verde, significa que se ejecutaron correctamente para esa corrida, para esa duck run, corrida del workflow. Y después hay tareas que faltan ejecutar que están, digamos, sin color, donde uno, digamos, eventualmente va a ir viendo que se van completando a medida que tiene recursos disponibles Airflow para correrlos. Esta es una de las visualizaciones que uno tiene que marcarle cuál es la corrida del lag que tiene que observar, que quiere mirar, monitorear. Y después, o sea, la otra corrida, que es todavía más importante para saber qué pasó con ese workflow en particular, es esta, donde uno va viendo de manera de árbol, digamos, todos los pasos o steps digamos, del workflow en particular. Y después, de forma, digamos, vertical, lo que se marca es a qué corrida corresponde, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, o duck run en este caso, si nosotros tenemos un workflow que corre de manera diaria, lo que va a marcar esto es básicamente cada digamos, columna va a ser un día en particular y cada cuadradito verde significa que la tarea esa se ejecutó exitosamente. Si nosotros, o sea, vemos que la tarea en particular está vacía, significa que todavía no se ejecutó. Si vemos que está, bueno, acá marca roja, significa que falló. Después se puede marcar como que está en retry, en base a lo que, digamos, si tiene reintentos esa tarea en particular. Pero la realidad es que ya con esto es algo bastante útil en comparación a lo que, digamos, uno tiene en otras herramientas. Y a pesar de que uno diría que esto es algo que, digamos, todo el mundo debería saber, si mirar un workflow y ver si todas las corridas anduvieron bien, no es tan común que esté disponible, digamos, una vista de este estilo. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, o sea, básicamente lo que termina haciendo es escribiendo archivos Python, o sea, archivos.py, donde instancia ahora vamos a ver en detalle, pero básicamente instancia un objeto DAG, instancia distintos operators y los va encadenando, y después eventualmente queda definido, digamos, o sea, el árbol de dependencias que se puede ejecutar de forma, digamos, condicional, de acuerdo al operador que estamos usando, bueno, y hay un montón de opciones distintas. En general, este archivo.py, cuando lo corremos, lo podemos correr con Python 3 y, digamos, si termina bien, significa que el lag se va a armar bien, que tenemos las dependencias, digamos, necesarias y está todo bien definido, pero después, o sea, no hay ninguna ejecución real de la tarea. O sea, si hay una tarea que hace un select y después se inserta el resultado en una tabla o manda un reporte, o sea, cuando nosotros hacemos Python, archivo.py donde se define el workflow, no se ejecuta nada. ¿Por qué? Porque en ese workflow se están definiendo los pasos a correr, o sea, el plan de ejecución. Después, o sea, la ejecución propiamente dicha va a ser cuando se triggeree una ejecución, ¿no?
tengan en cuenta que cada tarea, o sea, va a correr en distintos contextos, puede ser, ¿no? O sea, si tenemos la instalación distribuida en muchas máquinas, o sea, puede ser que una tarea corra en una máquina, otra tarea en otra. Entonces, esas tareas, o sea, puede ser que, digamos, necesiten distintas dependencias, pueden ser que, digamos, no sé, los ambientes sean completamente distintos. Entonces, es importante que, digamos, tener en cuenta eso, porque decir, o sea, no se pueden comunicar en un principio de dos tareas, o no deberían comunicarse dos tareas. Salvo para cosas muy particulares, o sea, pasar algún parámetro, no sé, hacemos tipo select max date from tal cosa, y después le queremos pasar ese resultado a, digamos, otra tarea, bueno, eso puede ser. Pero si nosotros queremos pasar, digamos, no sé, todo el contenido de una tabla, lo que sea, eso tenemos que pasarlo a través de otro sistema, porque puede ser que esas dos tareas corran en máquinas distintas. ¿Ok? No lo podemos pasar simplemente por disco local o por memoria. En general, lo importante es también que este archivo Python que vamos a ver ahora, cuando uno lo ejecuta por consola, corra bastante rápido, porque el scheduler lo que hace, el scheduler que básicamente es el que decide cuándo ejecutar un workflow, está todo el tiempo, digamos, viendo los archivos de los workflows y ejecutándolos para poder armar, digamos, si hay algún cambio, si se publica algún archivo nuevo, lo que sea. ¿Ven bien ahí o no? ¿Sí? Más o menos. No sé si se puede, Fer, apagar una luz o porque no tiene mucho contraste. Bueno, ahí está un poco más cozy. Esto sería un archivo de un DAG, o sea, partido en dos partes, ¿no? Obviamente es que es uno de prueba, digamos, para mostrarles un poco una definición símil real. Pero básicamente uno tiene un montón de imports, lo mismo que Python de siempre, y después define a nivel DAG ciertos parámetros, los cuales están, por ejemplo, cuál es el dueño de este workflow, la fecha de comienzo, digamos, desde dónde queremos que se empiece a procesar ese workflow, un email para que tiene que llegarle en el caso de que falle, la cantidad de reintentos de cada tarea, el tiempo entre reintentos. Y después, por otro lado, tenemos definido lo que es un DAG, o sea, el objeto DAG lo instanciamos, le ponemos un nombre al workflow, le pasamos estos parámetros y le ponemos una expresión cron o similar, digamos, le usamos cada cuánto tiene que correr, ¿no? Después, eventualmente, podemos definir, instanciar los distintos operadores que van a ser las tareas que van a correr, ¿no? En este caso, tenemos dos operadores, un operador de Python que lo que hace es ejecutar una query a una base de datos, Impal en este caso, en el cual lo que termina haciendo es ejecutando una función de Python simplemente, le pasamos la función como parámetro y que está definida acá. O sea, esa función puede estar definida ahí en este mismo archivo o puede estar importada, da lo mismo, y se termina ejecutando, digamos, esa lógica. Por otro lado, tenemos otro operador que es de bash y lo que termina haciendo es ejecutando un comando de bash con estos templates que terminan evaluándose en el momento de ejecución a una fecha en particular, que ahora vamos a ver de qué se trata. Encadenamos estas dos tareas y esa es la definición del workflow en particular. No tiene más que eso. Nosotros esto, de nuevo, podemos ejecutar este archivo, lo que va a pasar es que no va a ejecutar ninguna tarea ni nada. Podemos ejecutar desde consola, Python y bueno, el nombre del archivo .py, pero después eventualmente si lo ponemos en la carpeta de los DAGs de Airflow, y está prendido Airflow, lo que va a hacer cuando toque es ejecutarlo, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿y cómo haríamos para instalarlo? Les dije que eran 8 pasos y son 5, ¿no? En realidad. Para instalar Airflow local, lo que hay que hacer es exportar una variable que se llama Airflow Home, que muchas veces se usa, digamos, una carpeta de Airflow dentro del home del usuario, instalarlo con pip. Recuerden instalar Apache Airflow y no Airflow normal, porque Airflow normal era el paquete anterior, antes de que sea un proyecto de Apache, y tiene una versión vieja. Inicializan la base de datos, que esto lo que va a hacer es inicializar una base de datos con SQLite local, con todas las tablas de metadata de Airflow que necesita. Inicializar el web server, que esto lo tienen que correr, digamos, o mandarlo a background o correrlo en una terminal separada. Y después inicializar el scheduler, que es el que va a encargarse de mandar a ejecutar los workflows cuando toquen. Después de esto entramos a la UI y decidimos, o sea, los workflows que queremos correr, o escribimos el archivo .py y lo ponemos en el directorio de Airflow, y eso, digamos, lo va a mandar a correr.
Por ejemplo, si estamos usando los ejemplos que ya vienen instalados, podemos desde línea de comando decirle Airflow, ejecutame digamos, este workflow entre esta fecha y esta fecha, y ese workflow en particular corre por día, entonces lo que va a hacer es hacer una ejecución de cada uno, por cada una de las, digamos, básicamente por un día creo que es. También se puede básicamente entrar a la UI y hacer esta ejecución, digamos, prendiéndolo al DAG en cuestión y que el scheduler lo ejecute. Ahí. Bueno, ¿cuáles son los componentes un poco de Airflow? O sea, uno instala todo, digamos, el paquete y demás, pero cuando estamos corriendo de forma distribuida, hacemos un poco de trabajo más y tenemos distintos componentes, ¿no? O sea, tenemos una base de datos que por lo general es PostgreSQL o MySQL, donde se guarda la información, digamos, los DAGs que están activos, cuándo corrieron, cuánto tardaron y demás. Tenemos el servidor web, que está hecho en Flask, un framework de Python. Y bueno, creo que tiene, en el front me parece que tiene Bootstrap y demás, está hecho con Flask Admin. Y después por otro lado tenemos los scheduler, el scheduler que es el que se va a encargar de ejecutar los workflows en particular. Tanto el web server como el scheduler y después, o sea, las ejecuciones de cada uno de los workers van dejando logs donde deberíamos guardarlos. Y por otro lado, digamos, estos workers pueden estar corriendo en la misma máquina de Airflow, como viene por default, o podemos usar distintos métodos para distribuir estos workers a muchas máquinas. Bueno, ¿qué métodos podemos usar para tener los executors? O sea, el default que viene se llama sequential executor, que corre en la misma máquina donde corre, digamos, el scheduler y el web server, y ejecuta una tarea por vez, o sea, no puede paralelizar. Después podemos configurarle el local executor, para lo cual necesitamos una base de datos Postgres o MySQL, que puede correr también local, pero en ese caso puede paralelizar tareas. Y después lo más común es usar un Celery executor, en el cual uno tiene que, digamos, usar Celery, básicamente es la librería esta de Python para escalar. Uno instala un worker de Celery en las máquinas digamos, remotas, en una o varias máquinas remotas, y después desde Airflow lo que termina pasando es mandando tareas y los workers las van ejecutando de acuerdo a quién ponga que es el owner, cuál cola de tareas sea y demás. El resto de los executors que también se pueden utilizar, digamos, con Dask, Mesos o Kubernetes, son similares, o sea, nada más que cada uno, bueno, obviamente que para Kubernetes necesitamos un clúster de Kubernetes y esto va a ejecutar los pods. Mesos se ocupa de, digamos, corre todo en containers sobre el clúster de Mesos. Una cosa para tener en cuenta, digamos, cuando se instalan el Celery Executor, traten de usar Redis y instalen el Celery Flower, que es para monitorear las tareas y demás. Uno a veces necesita esto para debuggar qué está pasando debajo. Algo así, un poco complejo, es la arquitectura, digamos, cuando está distribuida. Tenemos esto sería corriendo toda en la misma máquina, el scheduler, digamos, la parte de los DAGs, la base de datos, esto puede ser obviamente una máquina separada, web server, tenemos el archivo de configuración de Airflow, y después, o sea, a través de algún broker, que puede ser RabbitMQ o Redis, se manda tareas a los workers que son de Celery, y estos workers van ejecutándolas, y bueno, terminan siendo procesos ahí separados en cada una de estas máquinas. Nada, la realidad es que no es muy, o sea, compleja la instalación, pero obviamente que lleva un rato configurar todo, copiar todos los DAGs, los archivos de configuración, asegurarse que, bueno, todas las conexiones funcionen. Pero una vez que uno tiene armado eso, puede escalar a múltiples máquinas y eventualmente estos workers uno los podría autoescalar de alguna forma si está, digamos, en algún ambiente que lo permita, y escalar ese procesamiento fácil. Para tener en cuenta, digamos, cada ejecución de cada workflow tiene asociado una, digamos, fecha de ejecución. Que esa fecha de ejecución, por ejemplo, o sea, nosotros cuando corremos, por ejemplo, un ETL que corre todos los días a la 1 de la mañana y procesa la data del día anterior, digamos, eso lo que termina haciendo es básicamente, lo que me interesa a mí es la data, digamos, de ese día anterior, no la de hoy, ¿no? Entonces, la execution date, si yo ejecuto hoy, ¿hoy qué fecha es? ¿25? No, 24. Si yo ejecuto hoy, lo que va a pasar es que, perdón, si yo, o sea, corro el workflow y le digo, tenés que procesar la fecha de ayer,
y lo ejecuto hoy, lo que va a pasar es que va a generarse una corrida del workflow, que el execution date va a ser la fecha de ayer, y después de ahí, digamos, yo puedo parametrizar todas mis consultas y mis accesos a APIs o lo que sea, o mis reportes, para que usen esta fecha, ¿no? O sea, cosa de que si yo, digamos, armo un workflow que tiene que procesar información de, digamos, de los últimos 30 días, día por día, y generar reportes al respecto, digamos, en realidad tengo que parametrizar todo para que use esta fecha, que al principio hace la fecha hace 30 días, después hace 29 y así sucesivamente. Y digamos, Airflow ya de por sí, como eso es un caso muy común, tiene esta variable que la va pasando a través de los distintos operadores y se puede usar de esa forma, ¿no? Después hay una fecha en cada workflow que marca cuál es la fecha de ejecución. O sea, de nuevo, si yo lo marco hace 30 días y pongo que se ejecute por día, lo que va a hacer Airflow es ir haciendo una ejecución por cada día. Y también le puedo poner una fecha de finalización de ese DAG. Por otro lado, puedo poner a nivel de workflow o de tarea, digamos, un timeout, un SLA que diga que si tarda más que X cantidad de tiempo, digamos, considere la tarea como fallada. Una cantidad de retries para cada tarea, o a nivel de workflow, digamos, en general de todas las tareas, y cuánto es el delay en cada una de las tareas, que es algo bastante útil cuando tenemos una tarea que falla por ahí porque un sistema está muy cargado y le ponemos 10 minutos de delay, muchas veces puede ser que se descomprima ese sistema y termine funcionando. Bueno, no se ve tan bien acá, pero básicamente esto es parte de la UI. Cuando uno, digamos, para un workflow en particular, uno va a la parte de duración de tareas y tiene un gráfico de las últimas corridas, o las últimas 25 en este caso, pero pueden ser, digamos, 100 creo, cómo fue variando el tiempo de la duración de cada una de las tareas. Es algo bastante útil para ver, digamos, si hay así aumentos desmedidos o muy fuera de lo común y entender, digamos, si eso es algo que podemos arreglar o es algún sistema que está muy cargado y tenemos que escalarlo. Y después, o sea, también tenemos una visión de modo Gantt, donde se va, digamos, poniendo la duración de cada tarea y cómo contribuyó en general a, digamos, el tiempo total de esa ejecución en particular, que esta, bueno, sería para 16 de, digamos, octubre. Algo también bastante útil, uno puede definir conexiones a nivel de Airflow, o sea, no tenemos que manejar archivos de configuración ni nada de eso, o sea, podemos definir en la base de Airflow las distintas conexiones, digamos, los powers se encriptan, y después, o sea, dentro del código de Airflow accedemos directamente a estas conexiones, o inclusive en la sección de Data Profiling podemos tirar queries y, digamos, visualizar los resultados usando esas conexiones que ya definimos. Entonces es un lugar a donde centralizar toda esta información, tanto de queries en general como de variables de entorno o variables particulares que necesitemos para nuestros workflows. Podemos definirlas también desde la UI y eso termina, digamos, llegando a cada uno de los workers de Airflow. Es algo bastante común eso. Algunos features adicionales, tenemos el concepto de objetos de hooks, que son cualquier conexión con una base de datos. Entonces tenemos hooks ya predefinidos para interactuar con Hive, con Presto, con MySQL, Postgres, no sé, escribir archivos en S3 o escribir o leer, cualquiera de todas esas opciones. Podemos definir pools para cada, digamos, sistema o a nivel, digamos, de cada tarea, que sería la concurrencia que puede tener cada uno de esos sistemas o cada una de esas tareas en particular. Entonces, si tenemos una base de datos que sabemos que, digamos, tiene algún problema o tenemos algún sistema que puede ser afectado, si tenemos muchos procesos en paralelo, digamos, consultándolo, definimos un pool y le ponemos algún tipo de concurrencia y también podemos definir prioridades adentro de ese pool. En el caso de usar Celery o similar, podemos definir colas de tareas y tener distintos workers que escuchen distintas colas de tareas. Entonces podemos decir, bueno, tenemos ciertos workers en los clusters de, no sé, de Hadoop o de Spark que ejecutan todas las tareas que tienen que ver con eso, y otros workers que son máquinas comunes y corrientes que ejecutan tareas de reporting. Podemos dividirlo de esa forma. Y en el caso de, digamos, de querer pasar datos entre distintas tareas, podemos utilizar lo que se llama XCOMS, que es Cross Communication entre tareas, que ahí se pueden pasar, digamos, valores JSON entre cada una de las tareas. Deberían ser de tamaño bastante reducido, en general. O sea, por eso les decía que es, o sea, cuando tenemos alguna tarea que hace alguna consulta o necesita, digamos, pasarle del top
max o algún average o lo que sea, el resultado de una consulta muy sumarizada a la otra tarea, digamos, eso puede ser. Si vamos a hacer un select asterisco y traernos toda la tabla, en ese caso de la segunda tarea debería hacerlo por su cuenta y no pasarse de una a otra. Otro concepto que tenemos son operadores de tipo sensor. Esos sensores lo que hacen es esperar a que ocurra cierta condición. Algo muy típico, bueno, estamos esperando que nuestro workflow tiene que correr, pero solamente que tiene que correr si están los archivos, digamos, que necesita para procesar del día o de la hora. Entonces, digamos, para eso podemos utilizar un sensor que hay, digamos, hay un montón de opciones ya hechas para poder conectarse por SSH, SFTP, por, digamos, discos remotos, por buscar archivos locales, lo que sea. También Airflow tiene la parte de autenticación, o sea, podemos configurarle LDAP o Kerberos y, digamos, otros métodos de autenticación y autorización. Y podemos consultar, digamos, los data sources, como les dije, en la parte de profiling de datos, lo cual hace que la herramienta sea bastante completa ya de por sí. Algo muy común en casi todos los workflows es que de vuelta las consultas o digamos los ETLs, los procesos dependan de la fecha para la cual lo estamos corriendo. O sea, si estamos procesando el día de hace 30 días, queremos que todo nuestro, digamos, proceso dependa de esa fecha y no de la fecha cuando lo estamos corriendo. Airflow permite esto a través de utilizar JINJA templating en lo que son los comandos que se le pasan a los operadores. Entonces, sea, digamos, un operador de bash como este, o sea, por ejemplo, digamos, un operador, digamos, con alguna base de datos SQL y demás, si uno utiliza estas variables, digamos, con dobles llaves, eso se evalúa usando lo que es templating de Jinja, que es una librería de Python. Y en el caso de Airflow tiene variables ya predefinidas, como es esto de date, que, por ejemplo, cuando uno lo utiliza, si el día actual, si el día para el cual estamos corriendo, la execution date es esta, se va a evaluar y va a imprimirlo de esta forma. Después hay otras opciones, digamos, o sea, le podés poner, hay otras variables definidas como ds-no-dash para que no tenga las líneas. Y después inclusive algo más interesante es que podemos usar, digamos, expresiones sobre la execution date, ¿no? Entonces podemos usar macros para usar time delta y después formatear el tiempo de forma tal de, bueno, que quede con el día y el mes dados vuelta, ¿no? Entonces, en este caso, no, esto me faltó actualizarlo, me parece. No, está bien. Esto sería como un ejemplo, digamos, un poco de lo que pueden hacer y lo que es común que uno termina haciendo en cualquier proceso de TL que, digamos, requiere el comando de la fecha para la cual estoy procesando el dato, ¿no? Algo más interesante todavía y que está pasando mucho, o sea, en general, digamos, las empresas más avanzadas por ahí en el uso de Airflow, lo que terminan haciendo es definiendo, digamos, plugins, que esos plugins, o sea, tienen usos particulares, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de, creo que era Pandora, sí. Pandora tiene, que es Internet Radio, digamos, tienen un plugin que definieron que es para migrar tablas de Hive de un esquema a otro y de distinto formato, de forma tal de que no haga falta, digamos, crear un DAG ni nada de eso. O sea, como les dije, la persona entra, digamos, usa el formulario, le da de alta, eso genera un DAG automáticamente, lo agrega, lo pone a correr y después eventualmente se tiene el resultado y se manda por mail. Pero en Airbnb, digamos, lo usan prácticamente para todo este estilo, o sea, usan, digamos, plugins para todo lo que es A/B testing, o sea, uno puede entrar formulario, correr un A/B test particular y configurar todos los parámetros desde ahí. Twitter lo usa, por ejemplo, para manejar su parte de sus experimentos de Machine Learning, o sea, si uno quiere lanzar un experimento, usar distintos hiperparámetros y que quede registro de todo eso y que se ejecute, Twitter lo usa. Entonces, en realidad, lo que termina pasando con Airflow es que, digamos, nos soluciona cualquier caso de uso que nosotros necesitamos para correr un proceso de forma automática, sea ese proceso algo más simple, digamos, como un reporte o ETL, o sea algo más complejo como entrenar modelos y, bueno, utilizar métricas. Siempre que estemos hablando del mundo batch, o sea, no algo que se tiene que ejecutar continuamente, observación por observación, como sería, bueno, la parte de streaming con cualquier otra herramienta. Pero para todo el resto de los casos, o sea, Airflow nos deja, digamos, generalizar y partir, digamos, de un workflow común y corriente,
qué sé yo, simple y ir complejizándolo y después abstrayendo comportamiento para que sea cada vez más fácil definir workflows complejos. Y lo que termina pasando en muchos casos es que hay equipos que se terminan dedicando a desarrollar plugins o operadores o generalizaciones que después todo el resto de los equipos solamente tienen que importar una función, poner 5 nom, no sé, un par de parámetros y después directamente eso te arma el workflow complicado y todas las cosas. Lo cual es una muy buena forma de estandarizar y eso sería usando Python y usando, todo lo que es, todas las herramientas para programar en Python y testear y demás. Bueno, hablando de testear, el típico testing es, uno lo que tiene que testear es si el DAG se arma correctamente, entonces eso se puede hacer de forma programática con un test que importe ese módulo de Python en particular. Después, por otro lado, también algo muy típico es que los DAGs testear que los DAGs tengan los parámetros que son requeridos para todos, o sea, que tengan emails en el caso de que fallen, que tengan retries, que los retries sean al menos de cierta cantidad de tiempo. Y después, en realidad, lo que termina haciendo es que la lógica custom que hay que ejecutar termina siendo en muchos casos Python. Entonces uno puede, hacer unit testing de la forma, común y corriente, o sea, esa función que yo les había mostrado se puede testear con cualquier herramienta de unit testing de Python, la que prefieran. Y no hay que hacer, lógicas complejas o utilizar distintos lenguajes, como por ahí en otros workflows que uno termina mezclando XML, Java y, bueno, cosas horrendas. De la parte de best practices en cuanto a instalación, o sea, recuerden instalar el package de Apache Airflow. Está bien arrancar con Local Executor, de hecho hay varias empresas, si leen al respecto de la herramienta y buscan blog posts, hay varias empresas que directamente tienen esto en producción porque no necesitan escalar a múltiples máquinas. Y después, o sea, el tipo de executor que más se utiliza es Celery, aunque cada vez, o sea, empieza a haber más empresas que usan Kubernetes también. Particularmente hay una empresa que se llama Astronomer que está empezando a vender una plataforma de Airflow as a Service y también instalaciones con Kubernetes de forma on-premise. Y ellos, o sea, están poniendo muchas fichas a poder, correr todo con Kubernetes o sobre Kubernetes. Si quieren usar Docker, tanto local como remoto, esta imagen, este repositorio que tiene esta imagen de Docker es la verdad que muy copado. Uno puede instalarlo, la versión más simple o una versión distribuida, te levanta, un container para Postgres, un container para el scheduler, el Redis, todo lo que es necesario. Ya viene bastante fácil de instalar. Y después, en general, uno trata de utilizar para lo que es metadata Postgres o MySQL. Por lo general yo trato Postgres. En el caso de que uno note que el proceso scheduler está usando mucho CPU, lo que puedo hacer es tunearlo para que no esté leyendo los archivos Python de los workflows tan seguido. Eso, se nota que en alguna versión lo cambiaron un poco y termina a veces, si uno tiene pocos workflows, termina haciéndolo, usar mucho CPU. Y en general, recuerden de copiar los archivos de configuración, los mismos archivos de configuración con los mismos parámetros que están en el proceso, en web server y en el scheduler, deberían copiarlos a los executors de forma tal de que todos tengan la misma configuración y que no haya discrepancias porque pueden llegar a haber problemas. Eso también con las dependencias, o sea, es muy común que, instalamos las dependencias en la máquina principal de Airflow, pero donde se ejecutan los workers no tenemos las mismas dependencias y terminan fallando tareas, o sea, por dependencias que no están de Python. Hay que tener, cuidado con eso. En cuanto a buenas prácticas para la utilización, traten de mantener un balance entre poder mirar un workflow y saber, o sea, qué es lo que está haciendo el código y cómo lo está armando, los pasos, y abstraer el código. O sea, yo sé que uno, al principio trata de tiene un montón de workflows donde hacen lo mismo y empieza a abstraer y después llega un momento que miras un archivo del workflow y no tenés ni idea de lo que está haciendo porque abstrajiste demasiado. Así que traten de mantener un balance entre eso. O sea, también depende mucho quiénes van a usar la herramienta y quiénes van a mantenerla. Traten de usar, lo que es Depends on Pass-Through y Wait for Downstream, que estos son opciones, argumentos, que tienen que ver con que una ejecución de una tarea no puede arrancar hasta que no terminó la ejecución correspondiente del execution date anterior, o sea, del día anterior, si fuese diario. Y por otro caso,
es que las tareas, digamos, de un nuevo execution date no pueden arrancar hasta que no terminaron todas las tareas de la execution date anterior. De esta forma, si tenemos un workflow que tiene que ejecutar, no sé, qué sé yo, 30 días en paralelo y es por hora, y lo ponemos a correr, si usamos estas dos, digamos, no nos van a correr tantas tareas en paralelo y vamos a evitar cagar a palos a los sistemas. Por otro lado, tengan en cuenta que si cambian el start date de un workflow, lo mejor es cambiarle el nombre, porque si no, digamos, en muchos casos hay problemas y digamos, como que el scheduler queda pensando mal de cuándo es el start date y nunca lo manda a ejecutar. Tengan en cuenta para limitar, digamos, el tamaño, o sea, si nosotros estamos corriendo tareas en workers remotos, o sea, tengan en cuenta el tamaño que tienen esas máquinas, porque si esa tarea en particular se trae muchos datos, o sea, va a explotar, o sea, al final de todo estamos corriendo en una máquina con cierta cantidad de RAM y cierta cantidad de disco y demás. Recuerden borrar los archivos de logs de cada una de las tareas, o sea, las tareas en general pueden ser cualquier cosa, y si tenemos tareas que lo vean mucho, eso va a ocupar bastante espacio. En general, cuando uno tiene instalado Airflow local en una máquina, eso termina siendo, digamos, que todos los logs se guarden ahí, o en el root, o en el home, y eso al principio uno no se da cuenta, pero eventualmente, digamos, ocupa bastante espacio. Algo bueno, traten de generar estos formularios custom para gente no técnica o darles alguna forma de subir algún archivo de configuración simple. Y traten de usar, digamos, el beneficio de Python y abstraer la lógica, que al final de todo es para lo cual es buena esta herramienta. Así como comentario al margen, el creador de Airflow escribió esta serie de blog posts que tiene que ver con Data Engineering y con Airflow, y por qué diseñó la herramienta de esa forma y qué casos de uso nos cumplen. Sobre todo este último, si tienen un rato, les recomiendo que lo lean. La realidad es que tiene muchos buenos conceptos para aportar a todo lo que es Data Engineering, ETLs, Workflows y demás. Así que les puede servir mucho. Y bueno, cualquier pregunta, también si algún Data Engineer tiene ganas de trabajar en una startup, estamos buscando gente. Así que cualquier pregunta. Y en realidad vos podés básicamente ejecutar cualquier subprocess y llamar a Java y ejecutar el jar y listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene ganas de empezar a usar o se le ocurre algún proyecto para usarlo? ¿Alguien hace ETLs o procesamiento y usa algún otro workflow? La dijeron cron, ¿no? Pero alguno que no sea cron. ¿Cómo? ¿Y qué tal en comparación a lo que viste? Uh-huh. Claro. Claro, acá uno puede también, digamos, tener sub-DAGs, o sea, definir un workflow y después, o sea, desde otro workflow tener un operador de sub-DAG y llamarlo esa, de forma tal de, bueno, como tener subpasos en una misma tarea. ¿Ya, Tom? Mm, mm, claro. Ujú. O sea, hay varias opciones. La más simple es usar Celery Flower. Celery Flower ya de por sí es para monitorear la task queue, digamos, de Celery, entonces ves el estado de cada una, de tipo, cuántas tareas llegaron a cada queue, cuántas están esperando ser ejecutadas, todas esas cosas. Es una UI que te deja hacer eso. Y después Airflow soporta publicar métricas por statsd y Grafana, y también tiene una API por statsd y Prometheus, y después mirarlo con Grafana. Y después tiene una API que también, que es medio rudimentaria, pero te dice más o menos el estado de cada workflow y demás. Hay un montón de opciones distintas, o sea, también uno podría parsear los logs y mandarlos a Elasticsearch o lo que sea, ¿no? Bueno.
Bueno. Hola. Sí. ¿Hace falta? ¿Cómo suelen resolver el tema de deploy de código? Deploy de DAX y plugins. Deploy de código. Y por lo general, digamos, o sea, al fin y al cabo son archivos de Python. O sea, lo que sí hay que tener cuidado es el tema de las dependencias. O sea, lo que tiene es que si uno, digamos, importa o sea, sube un archivo Python a la carpeta donde están los DAGs definidos, o sea, y hay alguna librería que no está, alguna dependencia que no está, solamente afecta a ese en particular, no es que afecta a todo el resto, o sea, no hay ningún... Lo que pasa con eso es que básicamente no va a aparecer en la UI, o sea, aparece en la UI, te va a aparecer, digamos, como marcando como que tiene algún problema, y después uno va a ver en los logs de lo que es el scheduler, o del work en particular, digamos, va a haber un error que dice que tal dependencia no está. Entonces, en general, digamos, uno puede usar cualquier, digamos, sistema de continuous integration para deployarlo. Lo mejor o lo ideal es hacer ese test de imports para asegurarse de que el DAG en sí como que compila, entre comillas, o sea, que arma el workflow correctamente. Mencionaste logs de scheduler. ¿Cómo ustedes disponibilizan los logs de scheduler? O sea, yo en general, digamos, lo tengo en la máquina del scheduler y lo miro. Eso se puede después mandar a digamos, Elasticsearch o cualquier sistema, digamos, de indexación de logs. No es tan común igual mirar las partes del scheduler, salvo cuando uno, digamos, sube algún código nuevo, está arrancando y como que se te aprende el environment y todo eso. O sea, por lo general después ya con la UI y con las métricas que se publican alcanza. ¿Ves? Pero me dio la sensación que no hay ninguna clase de aislamiento entre los diferentes DAGs. O sea, todos tienen que usar las mismas versiones de bibliotecas, comparten, digamos, el file system, absolutamente todo. ¿Hay DAGs que puedan correr adentro de Docker o algo por el estilo, más allá de Kubernetes? Sí, uno tiene, digamos, el operator de Docker en particular que puedes ejecutar, digamos, un container y todo eso. Y después, obviamente, bueno, con Kubernetes tenés operators y tenés executors sobre Kubernetes que te dejan hacer eso, digamos, aislarlo mejor. La realidad es que sí, cuando llega a cierto momento, lo mejor sería, digamos, creo yo en el futuro, correr sobre Kubernetes con el executor de Kubernetes y tener como más, digamos, desligado esas cosas. Pero en un principio, digamos, uno cuando arranca, hasta que llega a cierto tamaño, cierta complejidad, por lo general tenés todos los DAGs en lo mismo, ¿no? Okay. Genial. Bueno, acá, Esteban. De dependencias entre DAGs, por ejemplo, tipo que vos decís que... Va con micrófono. Sí, sí. ¿Tuvieron que alguna vez tener digamos, alguna situación donde tenían que poner DAGs que dependan entre sí? Sí, o sea, digamos, hay ¿Cómo lo resuelven? hay un montón de Sí, opciones. fácilmente. O sea, claro, hay sensores que te dicen, bueno, solamente ejecutar cuando la misma ejecución o tal ejecución del otro DAG terminó bien. También puedes hacer, por ejemplo, que un operador que sea trigger, o sea, que triggeree la ejecución de otro DAG. Los DAGs se pueden ejecutar desde consola, hacer Airflow, trigger, X, y mandas a correr uno. Y después, eso sería un poco como medio el resultado. O sea, si necesitas que uno ejecute otro, usas el trigger DAG o generate DAG run. Si necesitas esperar, usas un sensor para que termine. Y si no, lo puedes ejecutar a manos en consola o de la UI. O sea, en el caso del sensor tendrías el sensor del dependiente, censando el código, el exit code del procesor. Claro, cuando esté en realidad, digamos, cero, lo haces se internamente, lanza. vos le marcás cuál es el lag en particular, digamos, y cómo tiene que sacar el ID y todo eso de ejecución, y después lo hace solo digamos, lo termina haciendo con el exit code abajo, el workflow en sí, el lag anterior, y después, o sea, le termina avisando a través de Airflow que le tiene que correr, pero sí. Okay. Bueno, estamos nomás, vale. Sí. Bueno, gracias. Hacemos 5 minutos de break, ¿les parece? Ok, bueno, la otra charla es sobre cómo acá en OLX ordenamos los resultados de búsqueda, cómo estamos laburando para ordenar y personalizar los resultados de búsqueda.
La primera parte va a ser en inglés, alguna parte va a ser en inglés y otra en castellano, porque básicamente Molud acá no habla mucho castellano, se mudó a Argentina hace un par de meses, él es de Algeria, habla francés, vivió muchos años en Francia, pero supongo que en francés no lo vamos a entender, en su castellano tampoco, así que es mejor hacerlo la parte de él en inglés. Y Andrés Pipichelo, él es argentino, así que él va a hablar en castellano. Los dejo. Hi, well, hello everyone, and welcome to OLX and to our talk. So we're going to talk about how we learn to rank search result. Basically, the idea of this talk is, where's the... Yeah. Where? Too fast. So again, welcome to OLX and our talk. We're going to talk about ranking search results. So the idea of this talk is to give you an overview of a project, of a big data project, about how we had a use case and how we, all the steps we went through to have a solution running in here at OLX. Okay. So let's start. So here, here I am. Molud Lunassi, as Fernando said, I am Algerian. That's why I'm speaking in English. And I wish I could speak in Spanish, but I can't yet. And so I'm data engineer here at the personalization and relevance team. And Andres Pipichelo is a principal software engineer also at the relevance team. Where? So the plan, we're just going to talk a little bit about OLX, mostly to set the context and the context of this project, and then a little bit also about the team and what the team is doing and the architecture we had to integrate with this project. And then we're going to go into the heart of the subject, learning to rank. And then we're going to talk about the journey, the ranking journey, what we call the ranking journey, the different steps we had to go through to have this ranking service. Mostly people are going to talk about that, and then we're going to finish by talking about some results we had with this project. So let's start. So this is had to do it as a book. So this is the preface. What do you need to know about OLX to understand this talk? Not everything about OLX. So basically, OLX is a global group. However, we're in over 40 countries, more than 17 brands. And this is just to give you an idea about what data we have to play with. So we have more than 350 million monthly active users, 35 billion monthly page views, even though that doesn't mean anything, etc. So we have a lot of data. We're all over the world. So this is important because this is also why we decided to do what we did, because we had in mind the ability to be scalable. Okay. Yes, so what is OLX? OLX is a classified. So classified is kind of an old word. Now it's more like a marketplace. That's more a trendy word. What is a marketplace? It's a two-sided marketplace. Basically, in the platform, you have two kinds of users. You have what we call buyers and sellers. Buyers is basically people that have stuff in their homes that want to sell them through the platform. No, that's the sellers. If you follow, you got it. So those are the sellers. The sellers have stuff in their home and they want to sell them through the platform. And the buyers are the ones who want to buy those stuff. They're usually cheaper with their used stuff. And our mission, and here, like our mission more in a relevance team, not in global OLX, is basically to match the buyers and the sellers, to make this connection easier, to make the buyer's life easier to find the stuff they're looking for. So we're going to focus here because we're more focused on the buyer side in this project, and using large-scale data and state-of-the-art technology, of course. So today we're going to focus about search, the search part of the platform. So when you go to the platform and you search for an item, we want to show you the most relevant items.
And this search can be divided into two steps. The first step is what we call retrieval or recall or whatever. It's basically the step where you have the search from the user and you want to get from all the items you have in your database or wherever, you want to extract the relevant ones from the whole database of the items you have. You have a search, you want to extract the relevant items. This is what we call the recall strategy. And the subject of today, the ranking, is when you have, is it working? Yes. When you have those items, in what order you're going to show them. You want to show the most relevant ones in the top, because the user is not going to scroll all the items. If you have, for a search, you have 10,000 items that match that search, you want to show the most relevant one in the top 10 positions. So this is the ranking, and this is where we use learning to rank, as we're going to talk about today. So it's actually about, is it working? No? Okay, so this is, yes, this is really about ranking today. I'm going to focus about this part. When you have a search query, you get the results, you want to rank them to show in the top position the most relevant items. So how do we do this? Thanks. So yes, chapter 1, so we're going to talk about learning to rank. Learning to rank, but before that, we're going to talk about we as a team, what do we do, and what is the architecture we're going to integrate this ranking service in. So who is personalization and relevance? Yes. So these guys, a lot of beautiful people and having a lot of fun. So the interesting thing to say here is the team is divided into two parts. One is in Berlin and one is here in Buenos Aires, who work together in all different projects. And we have backends, Java developers, data scientists, data engineers who work on the architecture they're going to present to you in the next slide. So this is the architecture. PNR stands for personalization and relevance. So basically, the personalization and relevance is responsible for the content of the feed. We have mainly what we call home feed, basically when you enter the app and the feed that you see in your homepage. And the other feed, which concerns us today, is the search. When you search for something, we get the search query and we have to respond with the content. For that, we have different sources and different services. As you see, this is a microservice architecture. Every service has a role, and I'm going to go through the most important ones just to understand how it works. So next. So as I said, we have different data sources. The main one here is this, what we call the Solr relevance. This is where the items are stored. This is where we search for the items when we have a query. We have also a Kingsman, which is our recommendation engine for recommendation, mostly for the home feed. And we have other sources like the user profile, etc. And then, sorry, go back. And then we have these data sources and we receive a query and we have basically the retrieval part, as I said, retrieval and ranking. And we have indexing because whenever you post new items, these items have to be stored in our Solr. So we have the indexing and the retrieval. And today we're going to mainly focus on the retrieval and ranking part. Yes. So the first component I'm going to quickly present, we'll call it Phoenix. We have a thing for Marvel characters, so we're going to see a lot of names like that. So Phoenix basically receives the query and has the knowledge to decide which algorithm is which algorithm is going to be used to respond to that query. So they're going to receive a query for home feed or search or whatever, and they decide which algorithm that we call spell here, which spell is going to be used to respond to that query. And then, yes, sorry. And then we have what we call Loki. Is basically the execution part of Phoenix. Phoenix decides, for this query, I want to use this algorithm that we define in what we call layouts, and then Loki executes that spell. And then this is the one responsible for going to the data source and extract the items to send to the users. So basically executes the spells or the algorithms or the models or whatever you want to call it. Next. Did you skip one? No? No, okay, so it's done.
So chapter 2, we're going to talk about learning to rank. Here's the model we put in place to do the ranking I was talking about earlier. So basically, Ragnarok is the name of this project. What is LTR, and what is LTR for us in the context of personalization relevance? So what do we want to do? In this project, basically, we want to learn from the data how to rank those items. We have a lot of user behavior, browsing data, and to decide how to show these items and which one we want to push into the top, we want to learn that from the data. Basically, look at historical data, run a model to train a model that tells us which items goes on top. So the main thing, everything we're going to talk about here is to respond to that question. How do we learn from the data to rank items in the search, the user search query we have? And this is called Ragnarok Add Re-Rank. Next. So basically, why learning to rank? Because, well, before, usually in classifieds, we use a lot of manual tuned algorithms using mostly what we call freshness or proximity. Basically rank the items to make sure that we show on top of the ones that are closer to the user, the one that are fresh, published recently. And this works, but at some point it becomes very hard to tune that if you want to add other features. If you want to add user features, user behavior features, or any kind of different features, it becomes hard to tune that manually. And we want to also, because we have all that data that I showed you earlier, we want to leverage that data. And that data contains a lot of information about what the user wants and what kind of results the user expects. So we want to leverage that data to use it to rank the items. And also introduce what we call personalization. We can just have an algorithm that just shows on top the best items. But what we want to do is personalize that ranking. Basically, for two different users, they might look for different stuff. So we want to personalize that ranking to respond more to the user expectation. So this is why we decided to work on a learning to rank. Learning to rank is the machine learning applied for ranking. So this is just an overview of the whole project. I'm going to go through this slide to explain what exactly we did. Everything is here. So as I explained earlier, you see here Phoenix, Ragnarok, and our Solar. These are the components I explained earlier. So basically, what we want to do is when we receive a search query, we extract the items, the retrieval part, we extract the matching items. And for these items, we want to rank them. And that's why we need the re-ranker. So all these items that match the query, we send them to the re-ranker, and this re-ranker tells us in which order we want to show them to the user. So we receive a query, we go to our Solar, get the items that match the query, that's the retrieval part, and then we rank those items to show them in the best order possible to the user. And how do we do that? We use all user behavior, user browsing data, and we basically use that data to train a machine learning model that gives us a ranking model. And we're going to go through what exactly this model is. And once we have this model, we just use it here to rank the items. So this is an overview of this whole project. Next. So here I'll let Pipi go more into details and explain exactly what the model is and what we did. Hola, buenas. Mi nombre es Andrés, todos acá me dicen Pipi. Yo hablo en castellano porque la verdad que mi inglés es peor que el castellano en Molud, así que va a ser mejor así para todos. Así que qué bueno verlo a Fernando hacer algo útil. Bueno, estos son más o menos a grandes rasgos los pasos que tuvimos que seguir. Tratamos de no empezar con una POC chiquita o un prototipo escrito en Python y nada más, porque salga como salga, sabíamos que teníamos que ir en esta dirección. Entonces decidimos aplicar un enfoque ingenieril desde el principio. Entonces podemos ver que empezamos construyendo la infraestructura, después poniéndole mucho laburo a armar el dataset que vamos a usar, a analizarlo. Una vez que teníamos todo eso,
preparado. Armar los modelos se hacía muy fácil y repetible, o sea, se podía aplicar la ingeniería de sistemas para construir modelos, que a veces eso se deja de lado y uno se apura mucho por sacar un modelo adelante. Después otro gran desafío fue cómo servir el modelo, porque una cosa es el entrenamiento batch y otra cosa es tener que responder a consultas online sobre un modelo ya entrenado. Y por último, la integración con el resto de la arquitectura, que tampoco es trivial. Bueno, como les decía, empezamos por la infraestructura. Nosotros acá estamos usando AWS, así que teníamos un montón de cosas ya resueltas, en particular el hecho de poder usar EMR para lanzar jobs de Spark. Tenemos también la posibilidad de usar Amazon SageMaker para tener notebooks de Jupyter, así, y todo integrado, con lo cual era muy fácil poder acceder a los datos de los datasets armados con Spark desde Jupyter, que eso también a veces es otro problema. Uno tiene las cosas distribuidas, pero Jupyter o Python está en la máquina local, hay que bajar un sample, no se puede usar todo. Esto nos resolvía ese problema de una. Y usamos para storage más que nada S3. Bien. El primer país donde estaba el X que decidimos atacar fue Sudáfrica. Es una plataforma bastante madura, que no tenía ninguna migración enorme cerca. Entonces podíamos trabajar tranquilos en ella, que con un tamaño moderado, que uno se puede llegar a preguntar si era necesario usar Big Data en esto o se podía resolver de otra manera, pero lo que nosotros necesitamos era escalar. ¿Por qué? Porque se venían países como Pakistán e India, a los cuales teníamos que mirar, un poquito más grandes que Sudáfrica. Entonces, íbamos a tener que poder soportar trabajar con esos workloads. Bien. Esto es lo que básicamente necesitamos, es esto: un dataset de búsquedas y cuál fue el resultado de los items que devolvió esa búsqueda. Por supuesto, esto no está disponible, en el sentido que no está en este formato. Nosotros teníamos que construirlo. Bien. Nuestro sistema de traqueo se llama Hydra. ¿Y qué pasa? Hydra tiene los eventos del usuario sueltos, es decir, tiene algún concepto de sesión y demás, pero no tiene límites de búsqueda, o sea, no tiene limitadas las búsquedas, tiene simplemente las acciones del usuario. Por lo tanto, nosotros tenemos que aplicar la lógica sobre eso para reconstruir las búsquedas que el usuario los usuarios estuvieron viendo. Lo que terminamos haciendo, que acá se puede ver que dice funnel, es porque usamos como nuestro label el paso en el funnel de conversión hasta donde llegó el usuario en cada ítem. Tiene bastante sentido. ¿Entiendo? Acá se puede ver un poco el funnel. Lo que se puede ver que Fab está con un signo de pregunta porque hay una parte del funnel donde el usuario puede poner como favorito un ítem, pero no está disponible en todos los países, y la verdad no está muy claro qué significa. Entonces, lo sacamos. Otro de los temas que acá pueden ver, acá dice sold. La mayoría de las veces que un usuario vende un ítem no lo sabemos, porque simplemente no se lo hacen saber a la plataforma. Entonces tampoco es una métrica muy robusta. Bien. Si bien pudimos armar un dataset bastante grande de searches, había bastante basura, cosas que no resultaban útiles. Por lo cual tuvimos que tomar algunas decisiones de limpieza sobre los datos. Por ejemplo, acá pueden ver, tuvimos que poner una cota inferior a la cantidad de impresiones que una búsqueda tuvo. ¿Por qué? Porque en celulares y en otras plataformas cuando tenés muy pocos resultados, esos resultados salen todos al mismo tiempo arriba, entonces no se puede distinguir muy bien la performance de esos ítems, por ejemplo. También hay búsquedas que son enormes y que no tienen ninguna clase de interacción del usuario, simplemente son impresiones, impresiones, impresiones. Por eso también las tuvimos que acotar. Además de que no agregaban nada,
los hacían más complicado manejar el dataset y no aportaban nada. Y también otro tema fue elegir cuál era la métrica que íbamos a usar del lado del aprendizaje, que generalmente, en este caso más todavía, es muy difícil usar la misma métrica de negocio que se va a terminar, con la cual se va a terminar midiendo la efectividad del algoritmo. Bueno, cuando fuimos a la literatura de Learning to Rank, vimos que a grandes rasgos hay 3 clases de modelos. Uno Pointwise, que simplemente le aplica un score a cada uno de los posibles resultados, y se ordena por ese score. Otro que es Pairwise, que lo que se hace en esa clase de modelos es intentar aprender una función de comparación sobre los ítems. Y por último, un approach listwise, que directamente lo que se quiere aprender es el resultado último, la lista en sí. Como pueden pensar, es imposible usar ese modelo, nadie lo usa, así que tenemos que elegir entre los primeros 2 para mantener la cordura, y nos decidimos por Pointwise. Pointwise es mucho más intuitivo, tiene algunas características de escalabilidad mejores, pero tiene otros problemas, como por ejemplo que terminas teniendo imbalance de datos, cosa que en Pairwise no pasa, porque en promedio, si vos tenés un conjunto de ítems y los puedes ordenar, la mitad vas a decir que son mayor y la mitad va a ser menor. Entonces, el aprendizaje debería ser más simple, pero de todas formas nos terminamos decantando por el Pointwise. Bien, exactamente eso, terminamos por el Pointwise. No. Bien, ¿qué pasa? Nos pusimos a buscar alguna forma de hacerlo y encontramos este pequeño modelito que se llama NCRank, que lo que proponía era básicamente que si vos tenías varias posiciones en el funnel y podías hacer un clasificador sobre esas posiciones en el funnel, es decir, clasificar cuándo va a hacer un clic, cuándo va a ser simplemente una impresión y no va a tener una clase de interacción, cuándo va a tener alguna clase de interacción con el vendedor, o cuándo se vende. Si vos podías tener un modelo de clasificación que reportase probabilidades sobre esas clases, ibas a poder tener un score con propiedades buenas que un ranking debería tener. Entonces es lo que decidimos implementar, y la verdad funciona bastante bien. Bien, más allá de qué modelo usamos para combinar los scores de los diferentes clasificadores, teníamos que decidir qué features usar. Y básicamente, a grandes rasgos, estos son los grandes grupos que teníamos para elegir. Entonces, features de vendedores, features de compradores y features de los ítems. Features estáticas de los usuarios, muchos no usamos, pero en el futuro podría ser. Hay algunas cosas capaz no son muy legales, bueno, ya saben cómo es eso. Pero por otro lado, los ítems sí podemos usar todas las features estáticas que queremos sin que nadie se queje. Y otras features surgen de la interacción. Y esto en realidad termina pasando con todos los grupos, porque si bien uno puede decir cuáles son las interacciones que tuvo este usuario en la última semana, si bien son de usuario, surgen de las interacciones con las otras entidades. Así que esos límites no estaban muy bien definidos. Acá podemos ver un ejemplo de cómo pasamos, bueno, esto es bastante obvio, ¿no? Cómo pasamos a las features que terminamos usando a partir de los datos crudos que tenemos, ya sea del ad o de la query. Por ahí search string, search location, search time, son parte de la búsqueda. Es decir, cuando tengamos que servir, no en tiempo real, pero cuando el sistema tenga que responder online, lo que va a recibir va a ser las features crudas de la búsqueda, y todos los demás, el resto de las features de ad, esas van a venir de los resultados de búsqueda. Vamos a tener que combinarlas y ordenar esto que tuvimos. Como podemos ver algunas, estamos usando
por ahora bien 25, y en el futuro ya tenemos algunos modelos de embeddings que están muy de moda y por eso los vamos a usar, no porque andan bien. Tenemos cosas, bueno, freshness. Freshness es muy importante en general en la plataforma, así que no lo queremos forzar, queremos que sea parte del algoritmo y que el algoritmo aprenda cómo usarlo, pero se sabe que qué tan nuevo es el ítem es muy importante. Y después ya estamos en el long tail de las features, digamos, como la cantidad de imágenes o qué tipo de vendedores. Siguiente. Bueno, nosotros entrenamos el modelo con Spark. Muy bueno para eso. A uno que esté más acostumbrado a usar Python con scikit-learn le va a parecer un poco falto de features, digamos. Pero bueno, para nuestro caso decimos andar. Ahora bien, al momento de servirlo, este modelo, los modelos que entrenamos, la verdad no queríamos servirlos con Spark. No queremos tener en un microservicio un Spark corriendo con un montón de threads que se comunican entre sí y tardan 500 milisegundos en dar una respuesta. Así que tuvimos que buscar una alternativa. ¿Con qué nos encontramos? Con mlib. Mlib es una biblioteca que lo que apunta a hacer es, digamos, unificar servir modelos de diferentes fuentes. En este caso, mlib tiene soporte para Spark, tiene soporte también para TensorFlow y alguno más que me estoy... y scikit-learn también. La gente de... ¿What? Ah, sí. No estoy haciendo trampa, es memoria. Y bueno, esta biblioteca es construida por la gente de Databricks, así que uno le puede tener confianza. En el futuro, hoy ya está bastante verde, tiene los bugs que tuvimos que arreglar nosotros, pero terminó funcionando y conseguimos una muy baja latencia para poder servir el modelo de Spark, que usando Spark era como 2 órdenes de magnitud más lento, o por lo menos 2 órdenes de magnitud más latencia tenía. Bien. Bueno, esto terminó siendo la arquitectura de alto nivel del entrenamiento. Hoy en día todavía no estamos usando Airflow, ya nos vamos a pasar, estamos usando Data Pipeline, que si es para crear instancias de IAMR funciona, si es para hacer cualquier otra cosa, no. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mientras no salgamos de ahí, nos va a servir. En este caso, ahí abajo tenemos un reservoir de datos que el tema es que como LX trabaja en Europa también, tiene que conformar con las leyes de GDPR, con lo cual los datos tienen que estar anonimizados. Si querés datos del usuario que sean considerados personales, tenés que tener la aprobación y cosas por el estilo. Entonces, pueden estar seguros que cualquier cosa que pongan acá no vamos a usar sus datos personales para cosas maléficas. Bien, entonces, como iba diciendo, cuando se entrega un modelo se guarda en S3 y después el servicio de Ragnarok, la parte que sirve el microservicio, puede leer este modelo, interpretarlo y servirlo, puede responder a queries sobre eso. Tenemos todavía un poco verde el tema de feature storage, pero está ahí. Y es suficientemente avanzado hoy en día como por lo menos servir a Ragnarok. Y esta parte de infraestructura está corriendo en OpenShift, que corre sobre AWS. Y bueno, simplemente de este lado Phoenix recibe los ítems re-rankeados que le da Ragnarok. It's the same. He could have done it. So, but can you go back to the again? Yes. Just to say that this is the implementation of the overview I showed you in the beginning. Basically, you have all the same components for the training and the service and the exchange with architecture. So that was the idea at first, and this is the implementation. The final result, there's still some components that we don't have yet, but we have
everything to work. That's it. So in this chapter, just to give you some idea of the results we had, offline and online results, just to say that we did all that, but we also had some results, and we're expecting more, hopefully. So basically the idea for the whole project, we did some offline evaluation, like in any machine learning project, and then we tried to confirm or disconfirm those results with online A/B testing. So the first results we had was with the first model without any user or item interaction features. Basically just using proximity. BM25 is the text similarity between the search query and the item text, title, and also description of the item, and the price, title length, and description length. So these are like the base features that we trained a model with, and we compared it to the baseline models we had. And basically, we had a 14% increase in NDCG. NDCG is a metric used for ranking. Basically, it's a metric that gives more importance to the top results. Like the more relevant items you show in the top results, the better this score is. So basically, this means we show more relevant results in the top. This is NDCG at 10. In the top 10 positions, we show 14% more relevant results than the baseline model. And this, we did an online A/B test, and that gave us 8% increase in what we call here replies per DAO. DAO is the daily active users, is basically number of replies per daily active users. So we have more replies, as I guess Pipe explained in Spanish, I don't know. Well, replies is basically when a user sees an item that he likes and he contacts the seller to either ask questions or actually buy it. So if he contacts the seller to contact, it means he's interested in that item. So we had 8% increase in this metric, which is really important for us. And then the final model, or well, final, it's never final, but with the best model we have so far, basically including all different features that we explained earlier, we had 71% increase in the NDCG. So I guess you all want to know what is the online result, but we also want to know that. We don't have the results yet. So we're hoping to to have the results soon. We're also waiting for that. So that's it. That's it for us. If you have any questions in English, if you want me to respond, or in Spanish for Pipi. And we are also hiring, of course. So if you're interested in working on those kind of projects, you're welcome. Thank you. Okay, so it goes in English, but maybe whoever can respond to it, that's okay. That's a better choice. Okay, so if I may, I have two questions. The first one is, what's your 95th percentile on your load testing on the model of the response time? 95th or 99th or whatever metric that you're using. Okay, great. And predicting on 1,000 items at once. Okay. We receive a result set of maximum 1,000. We tested with 1,000, which is the maximum, and it's 15 milliseconds per request. Yes. Very good results. Yep. Okay, and the other one was, how do you deal with the feedback loop? I know that you don't have it online yet, but from what I've seen, it's mostly when you recommend an item to someone, you basically feed off that recommendation to make better recommendations. So how do you deal with that issue? Well, you're talking about if we always show the same kind of items, and that we train our models with results. So that is something we also thought about. We
didn't do anything yet, but we thought about some kind of what we call blender, blending, having multiple type of algorithms to rank, and then blend those results so we can include some kind of random content in the result set, and not always the same algorithm that gonna train. So. Thanks. Hey guys, I'm going to ask in English again. Thank you. No problem. What are you exactly doing with SageMaker? I know that they also have a way to publish like an API, the modeling API and all that. Have you tried that? Yeah, we didn't try that. The Berlin team tried it. They didn't get that good results, especially regarding, you know, robustness metrics or properties, sorry, and response time. So it's not that good in that regard. And also we are not using it for that, only for Jupyter. So when you want to do some data science, you are already on the cloud and have access to the power of Spark and everything. So for that. So yeah, basically when we started working with SageMaker, we had like two kind of experimentation. We kind of took the exploration phase with Jupyter Notebook, where we are just exploring the models using the notebook and exploring the data. And the Berlin team took the part where exploring the training jobs, because you can train jobs, and also exposing endpoints. And for the exploration, I think we had a good experience. It worked pretty well. But for the exposing endpoints, I think it's still more for prototypes if you want to test something and expose it to some people to see the results. But for production purposes, it's still not ready. They were having a lot of issues with response time, but it's also really expensive for what you get. So it's even cheaper to have your own service. So. You have to ask a question now. You can ask in Spanish, no problem. Pipi's here. Hola, permiso, voy a hablar en español. No sé si me voy muy de tema, pero mencionaste tema legal de los datos. ¿Cómo ustedes lograron el compliance con las leyes o qué tácticas usaron? So the question was about how we were able to comply with the GDPR laws and stuff like that. Luckily, we didn't have to. Bueno, voy a responder en español. Por suerte no lo tuvimos que resolver nosotros. A nivel empresa, vieron que se les venía la noche si no lo hacían bien, entonces decidieron hacerlo de una manera centralizada. Existe un equipo que se encarga de eso. Tenemos un catálogo donde los diferentes sistemas se tienen que registrar a la fuente de datos, especificar qué campos se van a usar, si esos campos se necesitan tener valor original o se pueden hashear, que ya eso va cambiando el nivel de compliance que tenés, porque si vos necesitas más datos que son personales, tenés derecho a tener menos historia, tenés que permitir al usuario que elimine eso. Bueno, hay un montón de cosas que por suerte, creo que fue una decisión correcta, la empresa decidió resolverlo desde el vamos. ¿Vamos? ¿Está esto? Sí. Están las empanadas, así que... Aplauso para las empanadas, sí. Bueno, muchas gracias por haber venido. Y si alguien tiene algo para presentar en la próxima, por favor, en el grupo, con Pampa, conmigo, mande un mensaje. Gracias.